Poderoso es Jesús. Hermosa la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la gloria de Dios? La gloria de Dios está aquí. Gracias, Jesús. Hermoso Espíritu, hermosa presencia de Dios. Sea bienvenido a la casa de Dios. Gracias por estar en este lugar. Le amamos. Apreciamos su asistencia en este lugar, en esta casa. Es bienvenido. Ahí como está, abra su Biblia. Libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede sentarse. Las cosas grandes y poderosas y ocultas vienen cuando aclamamos en oración. Creo que todos un día hemos estado en situaciones difíciles, en angustia, en dolor, en desesperación, momentos difíciles, momentos de impotencia, que no encuentra solución a su problema. Se siente en ocasiones abandonado por Dios. En una situación así se encontraba el profeta Isaías. Se encontraba preso en una cárcel. La nación de Israel iba a ser situada, iba a ser tomada, y estaba en una situación difícil. El pueblo iba a ser llevado en cautiverio por Babilonia. La situación no era nada fácil, era algo difícil. Jeremías preso allí en una cisterna. Ahí enfermó el profeta. La situación estaba empeorando. Era algo difícil para el profeta Jeremías. Mientras Jeremías estaba preso, Babilonia había tomado la ciudad. La profecía de Jeremías se había cumplido. El pueblo de Israel había sido tomado por Babilonia. Jeremías seguía preso. Estaba preso porque había profetizado lo que le pasaría al pueblo de Israel. Por eso Jeremías estaba preso, porque había profetizado lo que iba a suceder, que Israel sería tomada por Babilonia y llevada cautiva. Y esto molestó al rey Ezequías, que su reino, la nación, sería destruida por Babilonia. Eso fue lo que le molestó a Sedequías. El profeta Jeremías solo profetizaba lo que Dios decía que hablara, siendo que los profetas del rey Sedequías profetizaban puras mentiras, engañando al pueblo. Sedequías ordenó que
sacaran a Jeremías y lo pusieran en una cisterna en el patio. Le daban una porción de alimento al día, pero seguía preso. Esta situación, este tiempo era difícil, como nos sucede a nosotros, que en ocasiones pasamos tiempos difíciles de angustia, de dolor. Pero en ese tiempo difícil de soledad, viene el Señor a su rescate. Cuando pensamos que no hay solución, ahí es donde viene Dios a hacerse presente. Cuando nosotros estamos en una situación que no encontramos salida, que no hay solución, que no hay remedio, ahí es donde Dios se hace presente. Ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios se va a mover. En lo que tú no puedes, Él lo va a hacer. Lo que tú no puedes, Él lo va a hacer. Las cosas difíciles, Él las va a hacer. Vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: yo soy el Señor. El Señor le habló a Jeremías. Yo soy el Señor de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Si la iglesia aprendiera a confiar en Dios, si el pueblo que está en problemas, en dificultades, en enfermedades, en angustia, en dolor, si aprendiera a confiar en Dios, la palabra le dice: ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Para Dios solo hay victoria y triunfo. Solo para Él. Él puede hacer todas las cosas. Y le dice: clama a mí y yo te responderé. El problema de la iglesia es que no clama, no busca a Dios. La iglesia está en su dificultad, en su problema, y no busca a Dios, no clama. Dice la palabra: clama a mí y yo te voy a responder, te voy a solucionar tu problema, tu dificultad, te voy a sanar, pero clama a mí. Clama a mí, dice el Señor. Cuando la iglesia está en una situación difícil, en un problema, en una prueba, en lo menos que se acuerda es de clamar a Dios. Está en un problema grave, difícil, pero en lo menos que se acuerda es de clamar a Dios, de buscar a Dios. Así actúa la iglesia, el ser humano. No aclamamos a Dios. Y Él dice: clama a mí y yo te respondo. Búscame y me vas a encontrar. Tócame y yo te voy a abrir. Pídeme y vas a recibir. Pero la iglesia no clama. Clama. El clamar no es que solo pidas una vez. Tienes que estar clamando. Por eso dice: clama, clama, clama con intensidad. Pide con intensidad. Pide, pide. Clama día y noche y verás mi gloria. Clama y verás mi poder. No clamamos a Dios, no buscamos a Dios. Por eso estamos en esa condición, en ese problema. Porque la iglesia que ha aprendido y ha conocido el poder de Dios no puede
Somos libres, poderosos para pelear nuestras guerras, nuestras batallas. Creemos en un Dios grande que está a nuestro lado. Y tenemos un ejército que pelea por nosotros. Una de las cosas que el Señor quiere es que dejemos todas las cosas negativas y que le creamos a Él. No quedarnos esclavizados en el problema, en la situación, y pensar que Dios nos ha abandonado o nos ha dado la espalda. Porque así pensamos muchas veces. Pero el Señor dice: clama a mí y yo voy a responder. Búscame y me vas a encontrar. Tócame y vas a sentir mi poder. Pero no queremos acercarnos a Dios. Aquella mujer, 12 años, en el lecho del dolor, no se quedó en su situación, en su problema, en su enfermedad. 12 años con el flujo de sangre. Ella corrió a Jesús y sin tan solo tocar su manto seré libre. Hay que ir a Jesús, hay que ir al Dios de Israel, pero hay que aclamar. Hay que aclamar a Dios. El pueblo de Israel se había apartado de Dios desde su juventud. El pueblo de Judá e Israel. Solo lo malo estaban haciendo. Todo ese tiempo Dios estaba enojado, airado. Dios no estaba contento con la actitud del pueblo. Se había apartado de Dios. Cuando tú te apartas de Dios, vienen todos estos problemas. Cuando te alejas de Dios es cuando vienen consecuencias. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Cuando les enseñaba desde temprano, sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Escuche bien. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Esta es la casa. Su casa, mi casa, la casa de Dios. Pusieron cosas de contaminación. Contaminaron su casa, su templo, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. El Señor no nos mandó a hacer estas cosas, de apartarnos, de seguir a otros dioses. El pueblo de Israel ofrecía a sus hijos para ser sacrificados al dios Moloc, a Baales. Daba a sus hijos como ofrenda. Y el Señor dice: yo no les mandé a hacer eso, ni me vino al pensamiento que hicieran
esta abominación para hacer pecar a Judá. Ni en el pensamiento de Dios estaban estas cosas, que el pueblo hiciera eso. ¿Cómo no iba a estar airado el Señor con un comportamiento así? Contaminando la casa de Dios, adorando a otros dioses. Así hay mucho pueblo que están adorando a otros dioses. Por eso están en esa condición. Por eso están en ese problema, en esa dificultad, en esa condición. Y Dios no puede cambiar una situación así. Dios no puede cambiar cuando hay un corazón sucio, apartado de Dios. La derrota Dios la va a convertir en victoria cuando el pueblo se humille, cuando el pueblo se vuelva a Dios. Cuando el pueblo se acerque a Dios, ahí es donde Dios va a hacer lo que tú necesitas, tu milagro, tu victoria. Pero debes acercarte a Dios. Dios puede cambiar la situación. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la firmó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí en oración. Clama a mí en ayuno. Clama en oración. La iglesia se ha apartado de la oración. La iglesia no quiere orar. ¿Y cómo vamos a clamar si clamar es clamar en oración? Con intensidad, con dolor en el que estás pasando, porque tu problema es muy grande y tienes que clamar con intensidad, con dolor de lo que estás sufriendo, hablarle a Dios. Te voy a enseñar cosas grandes, dice la Biblia. Te voy a enseñar cosas que tú no has visto. Te voy a enseñar cosas grandes, cosas poderosas. Te voy a enseñar cosas ocultas. Pero para eso hay que orar, hay que buscar a Dios, acercarnos a Dios en oración, en ayuno. Con estas palabras Dios estaba demostrando que Él era el único Dios que puede rescatarte, ayudarte en ese problema, en esa condición. Nadie más lo va a hacer. No lo va a hacer el psicólogo, ni el médico, ni la ciencia, ni nada de este mundo. Lo va a hacer la palabra de Dios. Lo va a hacer Jesucristo el Señor. Es el que transforma, Él es el que cambia y Él es el que da vida. Hace nueva criatura. Es el poder de Dios. El Señor nos exhorta a que le busquemos en oración, en clamor. Si el pueblo clama, si el pueblo ora, Dios responderá a nuestro clamor. Él responderá al pueblo, porque así dice Jehová: no hay nada imposible para mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Para Él no hay nada imposible. Tu problema no es nada. Imagínate el poder de Dios. Hizo la mar. Por solo mencionarte la mar. Tu problema no es nada. Tú tienes al poderoso de Israel, al grande,
puso el cielo, el universo y todo lo que ves. Y Él está a favor tuyo. Está a favor de nosotros. Los problemas Él los va a resolver. Los milagros Él los va a hacer. Los enfermos Él los va a sanar. Lo que Él promete Él lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Todo lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Pero en oración y en ayuno y en ruego hay que aclamar a Dios. Por eso dice, clama a mí y yo te respondo. Si la iglesia clama, si la iglesia ora, Dios responde a la oración de su pueblo, de su iglesia. Dios prometía levantar la ciudad de Israel y todo lo que estaba destruido. Si el pueblo confiaba en Dios y se arrepentía y se humillaba, Dios lo que quiere es que le busquemos, que pongamos nuestra confianza en Él, para que Él pueda responder a nuestras necesidades. Si no le buscamos, si no aclamamos, ¿cómo va a responder? Si usted no pide, si usted no le busca, si usted no pasa pidiendo, intercediendo, clamando por su necesidad, su problema, por eso tiene años en su condición, porque cada que se acuerde aclama, cada que se acuerda sabe que hay Dios. Cuando usted está en un problema, usted tiene que estar aclamando día tras día hasta no ver su victoria, hasta no ver su milagro. Debe clamar, por eso dice clama. Es todos los días. Si oramos, Él se manifiesta. Si le buscamos, Él se acerca a nosotros. Si le pedimos, Él responde. Si le aclamamos, Él se va a manifestar. Cuando nos apartamos a un lugar secreto para pedirle, para hablar con Él. Usted tiene que tener un lugar secreto para hablar con Él, expresarle su problema. Hay que muchos quieren su resolución o que Dios les responda, pero no tienen un lugar donde hablan con Dios. No le buscan. Solo quieren el milagro, quieren la felicidad, el gozo, la bendición, la abundancia, la sanidad, pero no claman, no buscan a Dios, no se acercan a Dios. El pueblo de Israel quería vivir como Él quería. Después que no estaba Josué ni Moisés, no había un líder, no había un pastor. ¿Qué hizo el pueblo en la nación? Dice la Biblia que todos hacían lo que querían. Ya no estaba Moisés ni Josué. Y así hay muchos pueblos que hacen lo que a ellos les parece, porque no tienen un pastor, no tienen un guía. Y la iglesia está perdida, pueblo de Dios, porque le estoy hablando a la iglesia, al cristiano que está emproblemado en una condición difícil. Le estoy hablando a la iglesia, porque la iglesia no puede estar en una condición así, encarcelado, atado, con yugos. La iglesia debe ser una iglesia libre, una iglesia sana, una iglesia triunfadora,
tenemos al Rey, al Dios grande. No puede estar derrotada, triste, abandonada allí, quejándose. No puede ser así una iglesia. La iglesia de Dios es avivada, libre. No había líderes en Israel. Y el pueblo hacía lo que quería. Dice la palabra de Dios: y escondí mi rostro a causa de su maldad. ¿Escuchó eso? ¿Por qué no responde el Señor? ¿Por qué no te responde? ¿Por qué no te contesta? Hay que calificarnos como estamos. Escondí mi rostro a causa de su maldad. Por causa del pecado, Dios esconde el rostro, no nos responde. Y nos preguntamos por qué Dios no nos contesta, y por qué estoy en esta condición, por qué estoy en esta prueba, porque hay maldad. No quieres acercarte a Dios, le has dado la espalda a Dios, no quieres de Dios. Cuando Dios esconde el rostro de nosotros es porque en algo le estamos fallando a Dios. El pueblo de Israel, Dios le escondió el rostro por su pecado. Ya no le buscaban, ya no se acercaban a Él. Se apartaron por completo de Dios. Y estaban adorando a otros dioses. Cuando tú no quieres al Dios del cielo, estás adorando a otros dioses. Tienes otras costumbres. Cuando es costumbres que no van alineados con la Biblia, es adoración a otros dioses, porque estás dando prioridad a otras cosas materiales. Para Dios no hay tiempo, para Dios no puedo, no. Les he dado la espalda a Dios. Y en ocasiones pensamos estar bien delante de Dios cuando le estamos fallando a Dios, apartado de Dios. Dice la palabra que el que no es conmigo, contra mí es. Si usted no está con Dios, si usted no está cerca de Dios, si usted no alaba a Dios, si usted no le adora a Dios, si usted no se acerca a Dios, no busca a Dios, usted está en contra de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, le estamos dando la espalda a Dios. Por eso Dios estaba airado con el pueblo de Israel. Y creo que así está, con mucha ira, con muchos de nosotros que no obedecemos su palabra, que no nos acercamos a Él y queremos que Él nos escuche, queremos que Él nos responda. Tiene que haber arrepentimiento y humillarnos y buscarle. Es lo que Dios pide para que Él pueda responder, para que Él pueda oír. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se arrepiente, mira lo que dice la Biblia: y aquí yo les traeré sanidad y medicina. Cuando el pueblo se acerca a Dios, dice: yo les traeré medicina. Tu problema va a ser resuelto. Tu tristeza te la convierto en gozo. Medicina. Esa medicina no te la puede dar el doctor. Esa medicina no te la puede dar el psicólogo. Él te trae una medicina que viene de lo alto, que cambia tu lamento en baile, tu tristeza en gozo.
pobreza en bendición. Les traeré medicina y sanidad. Y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, dice, les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia. Es que es triste decirlo, pero hay muchos cristianos sentados en congregaciones que están sufriendo, no tiene paz, no sabe qué quiere, no tiene dirección, y está sentado ahí y está sufriendo. Por más que cante y por más que ande y haga lo que haga, está en una condición estancado ahí, triste. Se va a su casa llorando porque no está bien. Llegan a la casa de Dios, a los templos, porque se sienten bien en el momento. Se sienten paz por un momento. Pero no están bien delante de Dios. Están atados. Y pueden ir al médico y el médico dice, usted señora, usted no tiene nada, joven. Nada tiene, ya le pusimos todo aquí, no hay nada. ¿Qué es? Por haberse apartado de Dios. Está en una condición que el enemigo ha tomado su cuerpo. Él lo está manipulando. Él lo está controlando. Por eso actúa así la gente muy rara. La gente que tiene el fuego de Dios, el poder de Dios, tiene el amor de Dios. Es otra persona, aunque esté en un caso difícil, en un problema, ella adora a Dios, ella le canta a Dios, ella glorifica a Dios, porque sabe que su problema no es nada. Dios le da la fuerza, la fortaleza. Todos sus problemas serán contestados y les traeré paz. Dios siempre se compromete con su pueblo, con su iglesia, a ayudarnos en nuestras necesidades. El pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El pueblo tenía todo. Oiga bien. El pueblo de Israel, cristianos que tenían todo, eran felices, eran alegres, estaban sanos, tenían bendición y tenían todo. Así estaba el pueblo de Israel, tenían todo, pero fueron perdiendo poco a poco la bendición por la dureza de su corazón. Se fueron apartando y perdieron todo. Dios les prometió bendición y sanidad. Ahora el pueblo regresa. Todos los cautivos regresan para ser restaurados. Se han vuelto a Dios como al principio. Y Dios los trae a la tierra que fluye leche y miel, a la bendición de Dios. Y el Señor dice, y lo volveré como al principio. Van a tener las bendiciones que tenían al principio. Si estaban sanos, van a estar sanos. Si eran felices, van a ser felices. Si tenían paz, van a volver a tener paz. Serán bendecidos. Dios les prometía darles todo como al principio. Nosotros somos un pueblo bendecido, pero cuando nos apartamos de Dios perdemos todo.
Y el enemigo nos ataca porque dice la Biblia que él anda como león rugiente. Te ataca con los hijos, las hijas, con los nietos, con el esposo. Te ataca con todo porque te quiere destruir. Te está destruyendo. Por eso el Señor dice: clama a mí, yo te voy a responder. Estás en una situación difícil que ya no aguanta, ya no soporta. Clama a mí para que veas mi poder. Debes darme la gloria a mí, dice el Señor, la alabanza a mí. Tenemos que tener claro que de Dios viene nuestro socorro, nuestra ayuda. En tiempos difíciles, Dios va a estar ahí para nuestra ayuda, para sanarnos y levantarnos y cambiar nuestra condición en la que nos encontramos. El Señor dice: estás en un problema, clama a mí, búscame. Yo abro los cielos a tu favor. Los limpiaré de toda su maldad con la que pecaron contra mí. Los perdonaré de todos sus pecados contra que a mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios nos va a perdonar y nos va a traer bendición. Dios nos va a traer abundancia. El Señor lo que quiere es purificación, limpieza en nuestro corazón. Primero quiere limpieza, arrepentimiento y humillación, humillarnos. Y después Él nos perdona. El pueblo se había rebelado contra Dios, le había dado la espalda a Dios, había traicionado a Dios. Así hay mucho pueblo que ha traicionado a Dios, le ha dado la espalda a Dios. Pero quiere un milagro, quiere una bendición, quiere que Dios le escuche, quiere que Dios le conteste su petición. Si le han dado la espalda a Dios, no quiere ni congregarse, quieren el favor de Dios, quieren vivir bien en la abundancia, en la gloria de Dios, en la alegría, en la bonanza, pero no quieren al que la da. No quieren acercarse al que da la bendición. Debemos arrepentirnos. Debemos seguir aclamando, no perder la fe. Dijo el profeta Habacuc: aunque ya no haya ganado en los corrales, ni los árboles den fruto, ni en las calles estén asoladas, con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Debemos creer a la palabra, aunque estemos en una condición difícil, en un problema, en escasez, que no perdamos el gozo. Con todo y eso yo me alegro en Jehová. Yo me alegro en el Dios de Israel. Y verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios en tu vida, en tu hogar. Vas a ver la restauración que Dios va a traer, que va a responder a tu problema. Traerá bendición en abundancia. Lo imposible, Dios lo convierte en posible. Lo difícil para Dios es fácil. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que siempre le demos alabanza a Dios. En cualquier problema debemos aprender a darle alabanza a Dios. Aunque estés pasando en una condición difícil, debes darle alabanza a Dios. Y vas a ver resultados en tu vida. Vas a ver la victoria en tu vida. Que en los tiempos difíciles siempre haya un cántico nuevo, una adoración nueva. Jeremías en ese tiempo difícil alababa a Dios, adoraba a Dios. Seguía profetizando, predicando el mensaje de Dios. Debemos dar lo mejor a Dios. Cuando damos lo mejor a Dios, téngalo por seguro que Dios va a cambiar su situación. El profeta Jeremías cumplió. Todos los cautivos regresaron de la tierra donde estaban a su tierra natal para reconstruir el templo de Jehová.
La profecía fue cumplida y Jeremías seguía creyéndole a Dios, que en los tiempos difíciles debemos clamar a Dios. Las cosas grandes, las cosas ocultas vienen cuando aclamamos a Dios en oración. Si no aclamamos, no le buscamos, no va a haber respuesta de Dios. Hay que aclamar. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, oiga bien, cosas muchas, grandes, no pequeñas, grandes y dificultosas, que el ser no puede hacer, el ser humano, ni el más entendido, ni el más estudiado, difíciles que nadie puede hacer, y te las enseñaré. Hay que meternos ahí a orar, a buscar a Dios, para que el Señor nos responda y nos revele estas cosas. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Padre, tú eres grande, poderoso es tu nombre.